provenía directamente del cielo. Nosotros necesitamos la vara de corrección, como dice la... Porque Jesús, la palabra viviente, Yendo sobre ovejas, porque el Señor nos compara con ellas. Como Jerusalén tiene montes, La nada de la mosquita, la al pie del monte de los olivos. por sus llagas fuisteis sanados por esa palabra. Crea todo nuevo. denominado RAM, Registro Automático de la Memoria. Y recuerda, Dios te ve. Desde los estudios de DTV Producciones, la pastora Ana Lucía Orozco. Qué hermoso es poder compartir en esta hora las maravillas de la palabra de Dios. Gracias a Dios por eso. Y les mando y les doy un abrazo aquí a la distancia, ahí donde usted está, mi amado hermano. No está mi amado esposito, pero él está bien, gracias a Dios, solo que está en unas conferencias que tenía pendientes. Así aquí estamos el Espíritu Santo y yo para gozarnos. Su vida va a ser cambiada, donde aprendamos sobre esta serie lindísima, vivísima, eterna, porque es para todos los tiempos. No fue solo para el tiempo en que se dieron los hechos. Veamos esto, por favor. Vea hoy en Dios te ve. 400 años de cautiverio habían enmudecido a un pueblo, hasta que Jehová escuchó sus plegarias y atendió su clamor. Con su báculo, el Eterno hizo flaquear la prepotencia del faraón, y en medio de la noche más oscura, trajo la luz a los que no tenían libertad. Pero debían pasar el Mar Rojo. La división de las aguas fue un evento extraordinario que significó el terror para sus enemigos. Pero sucedió algo más sobrenatural. De la boca de los que habían estado amordazados nació un cántico. El cántico del Mar Rojo se estableció como el canal donde Adonai es mostrado como el Dios todopoderoso y único en el escenario de la historia, dirigiendo los destinos de las naciones. Acompáñenos en este viaje y, junto a Edwin y Ana Lucía Orozco, explore el poder y las características que encierra el cántico del Mar Rojo. Qué bendición, amados hermanos, es, como lo dije hace un momento, poder estar ahí compartiendo esto, el cántico del Mar Rojo. Ese cántico que descubre por primera vez en la historia de la época el trono de Dios. Ese cántico que muestra por primera vez en la época ese Dios omnipotente, creador de todas las cosas y Señor de señores sobre todo lo creado, aún sobre las leyes de la naturaleza. Yo quiero decirle algo, amado hermano. Usted sabe que la Biblia no es solamente un libro de papel impreso. La Biblia es la palabra de Dios y es viva y eficaz. De acuerdo a cómo te acerques a la Biblia, como es un libro que es sobrenatural, de acuerdo a la forma en que te acerques a él, a la palabra que es Cristo, ella te dará lo que buscas. Si buscas historia, excelente, encontrarás muchísima historia de eventos que, si lo vemos históricamente, pertenecen a un pasado. Si lo que buscas es simplemente la parte, ¿qué te digo?, natural, informativa, también ella te va a dar eso, porque es viva.
La Biblia es la palabra de Dios viva. Y es muy importante que entendamos que de acuerdo a la forma que nos acerquemos a ella, ella nos va a dar lo que buscamos. Y Dios tiene tesoros escondidos y secretos muy guardados para los que buscan, para los que bucean a profundidad, buscando la revelación. Te voy a decir algo que yo aprendí hace muchos años en cuanto a la forma de allegarnos a la Biblia, la palabra de Dios. Y es la siguiente, y por eso es que en esta serie y en algunas series, pero en esta específicamente, vamos a descubrir profundidades de lo que revela el Cántico de Moisés, que es ese cántico que, como decimos, muestra por primera vez en la época ese trono y ese poder de Dios, muestra el dedo de Dios y muestra la mano de Dios no solamente a Israel, sino a un pueblo desconstituido por 70 naciones que solamente conocían a un Dios, al faraón. Entonces quiero decirte, agregar esto. Está la forma que se llama derash en hebreo, de poder llegarse a la Biblia, que es una forma de interpretación libre y objetiva. Está el peshat, que es la forma libre también y objetiva, exegética de la palabra. Está la otra forma, remés, que es la forma alegórica. Buscas alegorías, la Biblia te va a dar alegorías. Pero esta otra forma, que no voy a decir la palabra en hebreo, pero es la forma donde entramos a encontrarnos con lo sobrenatural de la palabra. Cuando llegamos con ese anhelo de tocar el espíritu que hay en la palabra, cuando es nuestro anhelo no prepararnos para un mensaje o para adquirir solamente alegorías o historia o lo que sea. Cuando llegamos con ese anhelo de encontrar lo espiritual de esta bendita palabra de Dios, el Espíritu Santo revela, el Espíritu Santo quita los velos y nos muestra esa parte que está, podríamos decir, oculta. Bueno, en Corintios dice que esta sabiduría oculta Dios la ha destinado para los que lo aman. Entonces, la forma de mi amadito, que como repito no está en este momento, y la mía de llegar a escudriñar es orando y escudriñando a profundidad. ¿Sabe cómo? Como cuando usted va al mar. Bueno, de hecho estamos hablando del cántico de Moisés, el cántico del cruce del Mar Rojo. Usted puede ir al mar y montarse en una lancha o en un barco, pero eso le oculta lo que hay debajo de las aguas. Si usted quiere conocer más del mar, puede usar un equipo de snorkel, que es un tubito ahí que sale para poder respirar, o si no, bucear. Entre más profundo bucean, usted lo ha visto en las películas, más cosas descubre el mar que no se ven de la superficie. Y es más, si quiere conocer todavía más profundo, para eso están los submarinos que bajan a niveles profundísimos donde descubren cosas tremendas que no se ven ni buceando, ni con snorkel, ni andando en barco. Por decirle así un ejemplo muy sencillo. A mí me gusta mucho bucear, me gusta mucho profundizar y a mi amadito también. Nosotros pasamos horas en esto. Entonces, amado hermano, muchas cosas que son reveladas así, a veces nos sugieren qué extraño, qué raro, como el decir y el que hemos compartido o vamos a compartir con la palabra de que el mar se dividió en 12 partes. Gloria al nombre de Jesús. Pero antes de continuar, veamos sobre algo muy importante sobre el cántico de Moisés. Gloria a Dios.
estamos viendo, escudriñemos a profundidad el cántico de Moisés. Yashir, el canto significa en hebreo Yashir, que es singular. El inicio de este cántico era un cántico profético, su inicio fue profético. Yashir, Yashir, dice entonces cantará. Lo cantó una sola vez Moisés bajo la inspiración profética. Lo cantó bajo la inspiración profética. Y todo el pueblo fue tocado por esa inspiración profética. Todos, hombres, mujeres, niños, párvulos, los de pecho, aún los que estaban en el vientre de la madre. Toda esa parte profética la cantó casi 2 millones de personas, sin fallar en la melodía, sin fallar en nada de lo que era este cántico. Por eso es que es milagroso. Por eso es un cántico que, como dice ahí, Ash Yashir en hebreo, que se cantará en el futuro también. La parte de Ash Yashir, cantó Moisés, Ash Yashir, se cantará y se canta, es un eterno presente. Y usted se lo va a encontrar, el cántico de Moisés, en Apocalipsis, cuando dice que se cantará el cántico de Moisés y el del Cordero. Antes de continuar, veamos esta otra notita. Bendiciones. Continuemos. Ya usted nos conoce. En Dios TV, nuestro objetivo es acercarnos cada vez más a su vida, poner color, sonido, movimientos e imágenes que le motiven, lo asombren y sobre todo que le hagan sonreír ante las cosas bellas de la vida y los tesoros que vienen de arriba. Es por eso que abrimos esta opción. Le esperamos. Y recuerda, Dios te ve. Yo te sigo recordando, mi amado hermano, la forma en que puedes llegar a esta maravillosa palabra de Dios, como es viva. Jesús lo dijo, mi palabra es espíritu y es vida. Hay que tocar el espíritu que hay en la palabra. Y eso requiere que lleguemos a ella con adoración, alabanza y clamando por un espíritu de revelación, como dice Efesios 1, 17 y 18. Pablo dijo, para que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento, dame espíritu de revelación y sabiduría. Entonces, amados, si llegamos con ese espíritu, no como sabiéndolo todo, sino deseando encontrar ese es el latir de Dios, veremos que este cántico de Moisés, al igual que cantó Ana, cantó Samuel, cantó David, cantó Débora, cantó Isaías, todos ellos tuvieron cánticos, Nehemías, pero este cántico, hermanos, es tan vital porque muestra al Dios de los cielos a una generación que solo conocía un falso Dios. Solo conocía al hijo de Ra, al faraón. Y esta creencia aglutinaba a 70 naciones. Faraón estaba sobre 70 naciones y para esas naciones él era Dios, él era inmortal, ya lo hemos visto en otros programas, por eso usted no debe perderse ninguno. Era inmortal, su palabra daba vida, imagínense. Entonces, este cántico de Moisés resalta el poderío de Noora Tejilot, el poderío del Dios, del único y sabio Dios. Y ese cántico usted y yo podemos ahora también cantarlo porque es permanente. No tiene, no tiene simplemente que fue para aquella época en que hubo en realidad una guerra de altares.
potestares, una guerra de poderes y donde el enemigo fue avergonzado en forma pasmosa. Entonces, en este escudriñar, veamos ahorita lo sobrenatural de este cántico y luego vamos a ver otras cosas pequeñitas que tal vez nos pueden parecer ilógicas, aunque no lo son. Evidencias de lo sobrenatural del cántico de Moisés. Este cántico que fue profético, bajo esa unción profética que vino sobre Moisés. Y vamos a compartirte las evidencias de esta sobrenaturalidad del cántico. Israel oyó a Moisés y cantaron exactamente lo mismo. Hombres, mujeres y niños y ancianos cantaron exactamente lo mismo. Pero hay una segunda evidencia también. Sin haber habido ensayo, lo cantaron como una sola persona, en la misma armonía, en la misma melodía y en el mismo ritmo. La sobrenaturalidad de Dios sobre el pueblo de Israel, pero hay más también. Sin equivocarse, cientos de personas cantando este cántico sobrenatural, sin equivocarse, ni los niños, ni los ancianos, ni nadie del pueblo se equivocó en una sola letra de este poderoso cántico. Pero vamos a ver más evidencia. Lo cantaron como si lo supieran de memoria. Lo oyeron una sola vez y en una sola vez Dios grabó esta exaltación maravillosa para sí mismo. Dios mostró su voluntad de que el pueblo le alabara, pero hay todavía algo más importante. Todos, para que este prodigio se diera, todos alcanzaron un nivel profético. 1 millón o más de personas cantando a una sola voz, cantando sin perder el ritmo, la armonía ni la melodía, cantando sin equivocarse. Deja la evidencia de lo sobrenatural del cántico de Moisés, según Éxodo capítulo 15. Interesante, ¿verdad? Y ¿sabe qué? Lo que hemos venido compartiendo, que todos tuvieron que cantarlo porque fue el canto de redención. Y eso era también el mostrar la redención, la sustancia que iba a ser Jesucristo muriendo en la cruz, siendo sepultado, habiendo resucitado y ascendido. Él nos redimió. Y este cántico tiene que ver con ese proceso, ya la sustancia de la sombra, aunque fue literal. Literalmente en esa época Israel cruzó el Mar Rojo y sucedieron cosas muy, muy poderosas. Los niños cantaron, los niños que estaban en el vientre de la madre cantaron, según dice el Salmo 102, 18, el pueblo que está por nacer alabará. No habla del pueblo que iba a nacer 200 o 300 o 400 años después. Habla de ese pueblo que estaba en los vientres maternos. ¿Cómo? ¿Es lógico? No, no es lógico. Pero la Biblia es sobrenatural. La Biblia no está limitada a nuestra lógica, a nuestra mente natural. Recuerden las 3 formas de leerla. Pero antes de proseguir, veamos esta nota.
muestra un Dios que tiene gobierno sobre las leyes de la naturaleza. En programas en los que siguen vamos a estar viendo algo, hermanos. Usted dice, si usted lee Éxodo 15, no dice se partió el mar. Dice se partieron las aguas. Porque en el momento en que se partieron las aguas, cuando dice se partieron, habla de algo duro, de algo sólido. Se partieron las aguas. ¿A dónde se partieron las aguas? En todas partes del mundo, no solamente en aquel lugar. Se partieron las aguas de los ríos, se partieron las aguas de los pozos, se partieron las aguas de los lagos, se partieron. Por eso dice el Éxodo 15 que las naciones temieron. O sea, naciones que no estaban a orillas del Mar Rojo se horrorizaron de ver el dominio de un Dios poderoso, de un Dios fuerte, que logró, no había internet, no había satélites, no había nada que notificaran lo que estaba sucediendo. Entonces, donde se partieron las aguas, ahí se partieron las aguas de todo el mundo. Pero veamos esto, cómo se dividió el Mar Rojo. Aleluya. Santo, me inspira este asunto a mí, aleluya. Gloria al nombre de Cristo Jesús. El poderoso Dios, nuestro poderoso Dios. Hay que conocer a un Dios vivo, verdadero, que está tan activo y con tanto poder como ahora. ¿Cómo se dividió el Mar Rojo? Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mis padres y lo glorificaré. Esa palabra, esa palabra vea, en hebreo significa Z-E. Y C, gloria a Dios, tiene un valor numérico de 12. Por eso les decía que hay formas de leer la Biblia y si no conocemos el trasfondo hebreo, mucho se queda sin saber. El mar se dividió en 12 partes. ¿Cómo se dividió? Donde dice en hebreo es C, y ese C tiene un valor numérico de 12. Y eso muestra que el mar se dividió en 12 partes, una parte para cada tribu, para que pasara cada tribu. Qué maravilloso es el poder de la palabra de Dios y cuánto encierra, cuánta revelación encierra. Gloria al nombre de Jesús. Cuánta revelación encierra la palabra. Por eso les decía hace un momento, si llegamos a buscar historia, ¿con qué corazón llegamos? Si queremos historia, vamos a encontrar historia. Si vamos a buscar alegorías, vamos a encontrar alegorías. En fin, esa es la poderosa palabra de Dios. Pero yo quiero que veamos lo siguiente. Gloria al nombre de Cristo Jesús. El rey de Israel, Santo es su nombre. Poderoso es Él. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo que abrió el Mar Rojo. Y es el mismo de hoy y es el mismo del futuro. Dice que las aguas se pusieron en grandes murallas y el mar dio, gloria al nombre de Cristo Jesús, el mar petrificado como montañas proveía agua fresca al pueblo de Israel que pasaba. Éxodo 15:8, ahí vieron las citas. El agua como 2 montañas, qué maravilla. ¡Qué maravilla! Como 2 grandes serían murallas en los 12 partes en que se dividió. Usted vio las citas ahí, porque la Biblia es todo, hay un hilo que sigue de Éxodo del capítulo Éxodo 15. Corre por toda la Biblia. Es algo maravilloso, es algo impresionante. Y donde se levantan esas murallas de agua, el pueblo tenía
agua dulce para poder pasar. Esa es parte de los prodigios. Si no entendemos que Dios es un Dios de prodigios, decimos, ¿cómo que había agua dulce para que el pueblo bebiera? Pues entramos en la lógica, entramos en la razón y entonces no va a ser impartida esa fe. Y eso es lo que era. La fe es algo, hermanos, que sobrepasa el ámbito del razonamiento y de la lógica y de la mentalidad y de estudios a nivel de la mente. Hay que ver entonces los prodigios del Mar Rojo y continuamos en el próximo programa. Si usted no tiene dónde congregarse, venga a nuestra iglesia. Dios les bendiga y esto es Dios TV. Desde los